Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, no dejes que morir te veas al ver saber que no estoy bien. Ahora no debes continuar, hasta debes morir. Ahora debes saber que no estoy mal. Ahora por favor corrígeme, y aunque duelas perdóname. Hay un camino donde un día caminaré, Dios sabrá. Puedo pensar en tantas cosas que dieron lugar. Si notas algo así, si solo pienso en mí, si notas que las cosas me hizo cambiar, y ves que ya no soy el mismo al hablar. Si notas algo así, no debes seguir. Corrígeme y hazme ver. Al ver saber que no estoy bien. Ahora no debes continuar, ahora debes correr. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor corrígeme, y aunque duelas perdóname. Hay camino donde un día caminaré. No debes continuar, ahora debes correr. Háblame, hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor corrígeme, y aunque duelas perdóname. Hay camino donde un día caminaré, Dios sabrá. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor, por favor. Tome su Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 1, verso número 20. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, verso número 20. Si puede compartirle a algún amigo que esté cerca a usted la palabra, sería un muy buen acto. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, en el verso número 20. ¿Están allí ubicados? ¿No? ¿Sí? Bueno, dice la palabra del Señor, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad,
¿Cómo se hace? Claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dígale al que está ahí al lado, vamos a dedicarnos a escuchar la palabra de Dios. Siéntense, hermanos, por favor. Bien, quiero rogarle toda su atención para desarrollar este tema que hemos titulado 14 hechos científicos anticipados por la Biblia. Bueno, tengo aquí dos versiones de la Biblia que he traído porque nos pueden dar mejor luz, más claridad a la hora de entender lo que estamos hablando esta mañana. Para empezar, quiero leer este mismo texto que acabamos de leer en la Biblia del lenguaje actual. Dice la Biblia del lenguaje actual: por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Partamos de la base de que Dios es invisible. El hombre nunca podrá ver a Dios ni ver toda su gloria y permanecer con vida. Eso es imposible para un ser humano. Un humano no puede ver la gloria de Dios. Nadie lo ha podido hacer. Sin embargo, el hombre sí ha tenido el privilegio de ver el resplandor de su gloria. Por ejemplo, quienes vieron a Jesús, vieron la imagen visible de Dios invisible. Y nosotros podemos decir que al ver una obra realizada por una persona, podemos entender quién hizo esa obra, de acuerdo a los detalles. Al ver los detalles del cielo y de la tierra, podemos observar que hay un creador detrás de todo esto. Porque en los detalles se nota, según lo que dice el Salmo 19, verso 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Al ver la creación, tenemos que decir que detrás de esa magnífica obra están las manos del Creador. Y al observar su palabra podemos encontrar las evidencias de su poder. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Vamos a preguntar a ver si algunos más se unen a eso que estamos declarando. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y en la Biblia encontramos la grandeza de su poder, su omnisciencia. Allí su omnisciencia es revelada por lo que nos dejó escrito en su palabra. Si bien es cierto que los adelantos científicos nos asombran, porque es verdad. Por ejemplo, mi suegra me regaló un celular y mi esposa se asombra porque cuando lo voy a desbloquear, lo pongo frente a mi rostro y él lee el iris de los ojos. Y uno se queda asombrado de que eso se produzca, porque eso en mi época no pasaba. Y la electrónica y la robótica nos dejan boquiabiertos, nos asombran. Pero es más impactante saber que la Biblia, siendo un libro tan antiguo, puede saber más que la ciencia moderna. Y yo les pregunto, ¿cómo puede la Biblia anticiparse a la ciencia? ¿Cómo es eso posible? ¿Por qué creen ustedes que eso puede llegar a ser?
¿Por qué? Miren estos datos sobre la Biblia. La Biblia fue escrita desde el año aproximadamente 1400 antes de Cristo. Si le sumamos los años después de Cristo, ¿cuánto nos da? 3400 y pico. ¿Cómo un libro de hace más de 3000 años puede anticiparse a la ciencia? ¿No le parece a usted algo asombroso? La Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años. Cuando una persona hoy día va a escribir un libro, necesita dos personas principalmente a la hora de escribirlo. Necesita un redactor y hoy día se necesita un personaje que se conoce como un corrector de estilo. Si una persona sin conocimientos literarios publica un libro, seguro no va a tener éxito, porque va a tener muchos errores ortográficos, va a tener muchos errores de redacción, va a tener problemas de estilo y entonces no va a ser aceptado. Pero ¿cómo pueden escribir en un periodo de 1500 años personas distintas, cerca de 40 autores diferentes que no se conocieron entre ellos, que tenían diferentes profesiones, que vivían en lugares distintos? ¿Cómo es posible que entre ellos se pongan de acuerdo y tenga coherencia lo que escriben? Si hoy día una sola persona escribe y eso no tiene coherencia, tiene que haber algo detrás de todo esto. Hay que decir que la Biblia es un libro fascinante. Además, el libro que más ataques ha recibido. Bueno, hoy no tenemos el problema. Yo recuerdo cuando pequeños nos decían mucho: lea la Biblia porque dentro de poco nos van a perseguir y van a quemar todas las Biblias. Y ya no vamos a poder leer. Gracias a Dios, pues hoy no tenemos ese problema, así las quemen todas. Pero mire, el libro que más ataques ha recibido en toda la historia es la Biblia. Han sido quemados todos los ejemplares posibles por muchos emperadores. Sin embargo, la Biblia sigue viva. Estos datos me parecen asombrosos. Se han impreso, más que cualquier otro libro, se han impreso cerca de 6.000 millones de Biblias. Se ha traducido a más de 2.000 idiomas. Es algo extraordinario. ¿Cómo puede ser que haya tanta armonía cuando incluso se escribió en 3 idiomas diferentes? ¿Cuáles fueron los idiomas en que se escribió la Biblia? Hebreo, el griego y el arameo. Trozos muy pequeños, pero hay arameo. Sin embargo, la articulación que hay en ella, la coherencia que hay en la Biblia, que ningún otro libro ha podido lograr, con los mejores correctores de estilo, con los mejores redactores, nos habla de la grandeza de Dios, porque su palabra no solo tiene una articulación, una coherencia extraordinaria, además se anticipa a la ciencia, y como si fuera poco, tiene algo que ningún libro tiene, y es el poder de transformar la vida del hombre. Es capaz de sacar a un hombre del lodo, del fango, y transportarlo a un lugar de privilegio y ponerlo a ser un instrumento, una vasija de honra en las manos de Dios. Eso solo lo puede hacer el poder de Dios a través de su palabra. Con el fin esta mañana entonces de desarrollar este tema, quiero tomar 14 hechos que nos muestran la veracidad y la exactitud de la Biblia, recordando que ella no es otra cosa sino la palabra de Dios. Solo la palabra del que lo conoce todo puede darnos detalles de su creación. Solo el que construye una máquina puede explicarla, puede saber cómo la hizo, puede dar los detalles de su construcción. Solo el creador del universo puede dar los detalles acerca de él.
Porque el hombre a través de la ciencia sí ha descubierto muchas cosas, pero la ciencia se ha demorado siglos para hacer descubrimientos. Pero el que lo sabe todo, desde hace mucho tiempo, para dejarnos demostración de que Él es realmente el creador y que tiene un conocimiento preciso de cada cosa, nos ha dejado unas luces que quiero esta mañana compartir algunos detalles que son realmente fascinantes de la palabra del Señor. Así que vamos a entrar en materia. El primer elemento que vamos a mirar es: la tierra flota en el espacio. ¿Quién sabe, quién tiene conocimiento de eso? Hasta un niño. Eso para nosotros no es nada raro. La tierra no tiene columnas que la sostienen, no tiene base, no está colgada de nada. La tierra flota en el espacio. ¿Cuántos saben eso? Hemos visto imágenes satelitales, hemos visto naves espaciales, sondas que han salido de la atmósfera, le han tomado fotos. De hecho, hay una estación espacial que transmite todo el tiempo y muestra imágenes de la Tierra. Pero no siempre fue así. Quiero que miren aquí esta imagen, más o menos reproduce lo que creían los griegos y romanos. ¿Ven la Tierra aquí? Sostenida por este personaje. Los griegos y romanos creían que la Tierra era sostenida por dos enormes polos, o sobre el cuello y dedos de un personaje llamado Atlas, un personaje mitológico que era un dios para ellos. Así se imaginaban ellos que la Tierra era sostenida por un hombre, por un dios. Más adelante, en la Edad Media, creían que la Tierra flotaba sobre el agua y que uno podía avanzar en el mar hacia el horizonte y cuando avanzaba llegaba al límite y allá caía al vacío. Eso es lo que ellos pensaban en ese tiempo. Pero mire, por allá en el siglo XIV y XV, en las primeras excursiones de navegantes que se lanzaron a andar y a descubrir ese límite de la Tierra, se descubrió que la Tierra no tocaba nada, que no era sostenida por polos o por seres mitológicos, y que uno podía navegar a través de la Tierra o alrededor de la Tierra sin salirse de ella y podía llegar al mismo lugar. Estamos hablando del siglo XIV y siglo XV. Apenas el hombre empezó a descubrir eso. Pero quiero que vamos a la palabra del Señor, el libro de Job. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Job, capítulo 26, versículo 7. Libro de Job, capítulo 26, versículo 7. Se lo voy a leer en esta Biblia que tengo aquí, que se conoce como la Nueva Versión Internacional. Job 26, 7 dice aquí: Dios extiende el cielo sobre el vacío, sobre la nada tiene suspendida la tierra. ¿Cómo es que Job, se cree que Job es el libro más antiguo de la Biblia? ¿Cómo es que Job pudo tener una revelación científica sin salir del planeta, sin tener una fotografía satelital, sin tener la oportunidad de estar en la inmensidad del espacio? Popularmente se cree que el libro de Job fue escrito en el año 1473 antes de Cristo. Se cree que es el libro más antiguo de la Biblia. Entonces, ¿cómo es posible que en el año 1470 antes de Cristo un hombre sin tecnología alguna sepa que la tierra no está sostenida por nadie, sino que gira ahí en el espacio? Hoy sabemos que la Tierra gira sobre su eje a una velocidad de 1700 kilómetros por hora. Eso es algo impresionante. Y aparte de eso, gira alrededor del Sol a una velocidad de 107.000 kilómetros por hora. Eso es algo asombroso. Semejante velocidad
y sostenerse allí sin caerse. En el año 1700, Isaac Newton vino a descubrir lo que Job, 3100 años antes que él, ya había anunciado como una revelación de parte del Creador. Quiero decirles, hermanos y amigos, la Biblia no es una serie de cuentos mitológicos. La Biblia es la palabra de Dios revelada al hombre, y Dios sabe todo porque Él es el creador de todo. Denle ese aplauso bien fuerte a Jesús, por favor. Yo espero que en el transcurso de este mensaje usted le dé la gloria al Señor Jesús, porque Él lo merece. Mire este dato que es bien interesante acerca de las dimensiones para la estabilidad de los buques, los barcos. Hoy día se sabe, para que una nave flote en el mar, se necesita que el largo sea 6 veces más que su ancho. El largo sea 6 veces más que su ancho. Eso es un principio que descubrió un personaje llamado Arquímedes en el siglo II después de Cristo. Para que lo entendamos bien fácil todos, un buque, un barco necesita que su largo sea 6 veces más que su ancho. Por eso todos los barcos y los buques que usted ve tienen una figura alargada. Obviamente hay otros principios más de flotabilidad en la física, pero este es el principal que planteó este hombre llamado Arquímedes. Recuerden, el siglo II después de Cristo, más o menos en el año 212 después de Cristo. Arquímedes era un físico, un ingeniero, un inventor, un matemático griego que empezó a descubrir estos detalles. Por eso se le acuña el nombre de él a este principio, el principio de Arquímedes. Y rige los principios de la navegabilidad hasta el día de hoy. Los grandes buques de guerra y esos barcos de turismo que hoy se construyen se hacen bajo los mismos principios. Pero a mí me parece extraordinario esto. Dios le dio a un hombre las medidas ideales de este principio. Escuche esta cifra: 2370 años antes de Cristo. ¿No le parece a usted algo extraordinario? Gloria a Dios. Lo que el hombre vino a descubrir por allá en el siglo II, ya los más de 2000 años atrás, un hombre escogido por Dios lo sabía. Acompáñenme por favor al libro del Génesis, capítulo 6, el versículo 15. Recuerden que en el capítulo 6 está la Biblia hablándonos acerca del diluvio universal y cómo Dios le dio a Noé la forma que debía construir el arca. Mira el verso 15, se lo voy a leer aquí en esta versión internacional. Dice la Biblia: dale las siguientes medidas: 140 metros de largo y 23 de ancho y 14 de alto. Usted hace la cuenta, le da 6 veces más. Dios le dijo a Noé la forma en que debía construir el arca para que no se hundiera, porque en ese tiempo no se conocían esos principios. La física lo vino a descubrir 2500 años después. ¿Qué podemos decir nosotros frente a estos principios? Mire, la gente, a los evangélicos, muchos nos dicen que somos ignorantes, que somos gente sin preparación, que somos gente sin ningún conocimiento, y nos juzgan de esa manera, como gente sin conocimiento, como gente inocente que va detrás de fábulas que le dicen allá los pastores. Pero quiero decirles, hermanos, nosotros no somos gente ignorante siguiendo a un Dios de mentiras. Somos gente sabia porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y aquí no estamos perdiendo el tiempo. Tenemos que seguir creyéndole a Dios y continuar siguiendo sus órdenes, porque el que lo creó todo, ¿cómo no va a ser capaz de dirigir nuestras vidas y guiar nuestros pasos para hacer las cosas bien? Lámpara es
tu palabra y lumbrera a mi camino. Si estamos dirigidos por Dios, vamos por el camino correcto. Alguien que le dé alabanzas al Señor. La segunda ley en la física nos habla de la termodinámica. Se conoce esta ley como la entropía. La entropía dice que todo en el universo está en decaimiento y deteriorándose gradualmente. Todo se está desorganizando y descomponiéndose. La evolución contradice esta ley. Tratar de avanzar más rápido para que podamos verlos todos. Como entropía se conoce la tendencia natural a que las cosas pierdan el orden en su sistema. Nosotros toda la vida hemos escuchado hablar de la evolución. Y supuestamente, según la evolución, las cosas empezaron de un elemento muy básico y han ido mejorando. Yo les pregunto, sinceramente, para ustedes, ¿la Tierra está mejorando? ¿Las cosas en la Tierra van mejor que antes? En lugar de la ley de la evolución, nosotros creemos más en la ley de la entropía. Estas son dos leyes que se contradicen. La lógica a nosotros nos dice que la Tierra no está evolucionando, más bien, usando el término antónimo, la Tierra está involucionando, es decir, se está deteriorando. La Tierra está perdiendo sus cualidades, sus virtudes, cada vez se hace más inhabitable, con menos probabilidades de vida. Eso es la entropía. Se definió en el año de 1850. Pero quiero que vamos a la Biblia, libro de los Salmos, el Salmo 102, versículo 25. Qué bueno que le muestre a un amigo que tenga allí cerca. Esta porción no va a ser publicada aquí. Salmo 102, se lo voy a leer en la Biblia, Nueva Versión Internacional, versículos 25 y 26. En el principio tú afirmaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como un vestido y como ropa los cambiarás y los dejarás de lado. La teoría del Big Bang dice que todo está cambiando para mejorar. Pero contrario a la ciencia, la Biblia dice, la palabra de Dios estableció una ley para la tierra. Y las leyes que establece Dios se cumplen. Y esta ley dice que la tierra se envejecerá como un vestido y que al final será quemada. Y eso tendrá que cumplirse. Pero para esto Dios, para nosotros, ha creado cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia de Dios y donde estaremos por Él por los siglos de los siglos. Ese aplauso bien fuerte a Jesús. Es digno de gloria. La importancia de la sangre. Bueno, aquí tenemos con nosotros ya un médico y podrá dar razón de esto. La importancia de la sangre. Mire este dato interesante. George Washington, presidente de los Estados Unidos, murió el 14 de diciembre de 1799. ¿Cómo murió George Washington? Él murió enfermo en una cama, desangrado, porque la ciencia no sabía que la vida estaba en la sangre. En ese año 1799, hasta ese año, no estamos hablando de siglos atrás, estamos hablando de 1799, hasta ese año la gente no sabía la importancia de la sangre en el cuerpo. Es más, la historia cuenta que en ese entonces a la gente la operaban ahí mismo en la cama, porque había mucho desconocimiento de lo que es la esterilización y esos procesos de limpieza. Y la gente, escucha lo que pasaba, la gente la operaban en la cama, la cosían allí frente a la familia y todo eso,
Y después aparecían las infecciones y la gente se moría. Y la mayoría de las veces decían, es que esos son espíritus malignos. Y se le atribuían esas infecciones a espíritus malignos. Hasta ese entonces se desconocían muchas cosas. Por ejemplo, que el ser humano tiene aproximadamente 5 litros de sangre. Y ese día en que George Washington estaba enfermo, le sacaron los médicos 3 litros y le pusieron sanguijuelas, porque en ese día fue un método que se usaba, que se creía que era muy saludable para producir sangre. Y lo que produjeron con eso fue que, obviamente, lo terminaron de matar porque él se deshidrató y ellos no se dieron cuenta de lo que estaba pasando y la importancia de la sangre en su cuerpo. Y al final este hombre, siendo el presidente de los Estados Unidos, con todos los médicos, los mejores de la época, murió allí en su cama. Qué reveladora es la palabra del Señor. Vamos al libro de Levítico, por favor, capítulo 17. Quiero leer 2 versos. Libro de Levítico, capítulo 17, versículo 11. Dice la palabra del Señor en esta nueva versión internacional, léalo ahí en su Biblia: porque la vida de toda criatura está en la sangre. Esta primera parte es la que quiero leer, y luego el verso 14: pues la vida de toda criatura está en su sangre. Alrededor del año 1400 antes de Cristo fue escrito el libro de Levítico, donde ya se estaba diciendo la vida del hombre está en la sangre. La ciencia se tardó, mire eso, cerca del año 1800 después de Cristo, y todavía no lo había entendido. Lo que nos recuerda que lo que el hombre debe hacer es acercarse a la sabiduría de Dios, porque Él, nuestro Dios, está por encima de todos nosotros. Él no necesita ser asesorado por nadie. Isaías capítulo 40 describe de una manera extraordinaria la grandeza de nuestro Dios. Escúcheme esto, y si siente darle la gloria, hágalo. Quien midió las aguas con el hueco de su mano, los cielos con su palmo, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó, enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó la ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que Él hace desaparecer las islas como polvo. Y escuche lo que dice: no sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, nunca habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como las langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos se seca, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y Él es el que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean
Tiempo, espacio, materia y energía, 4 elementos fundamentales para que exista la vida. 4 elementos que quiero que considere, y por favor vamos a la Biblia. Libro del Génesis, el capítulo 1. Libro del Génesis, capítulo 1, los primeros 3 versos. Dice la palabra del Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, ¿qué dijo Dios? Y fue la luz. Quiero hablarle de una de las materias más importantes en la vida nuestra, que es la física. El dilema siempre de la física es cuándo aparecen estos 4 elementos: tiempo, espacio, materia y energía. Y lo que han dicho en la física es que estos aparecen en algo que se conoce como una gran explosión cósmica, o el Big Bang. Y allí de la nada aparecen estos 4 elementos. Pero quiero decirles, hermanos, nosotros entendemos que la Biblia es un libro de extraordinaria sabiduría, porque quien lo hizo es el ser más sabio del universo. En la Biblia no es un hombre el que habla, es Dios el que habla, porque toda la escritura es inspirada por Dios y sus palabras están cargadas de un conocimiento incomparable. De hecho, el capítulo 1, los primeros 3 versos de Génesis nos dan el inicio o cuándo aparecen estos 4 elementos. En el principio está hablando del tiempo. Creó Dios los cielos, está hablando del espacio. Número 3, la tierra, está hablando de la materia. Y número 4, dijo Dios, sea la luz, aparece la energía. En todos los cálculos y diseños de la física moderna tienen que aplicar estos 4 elementos básicos. La Biblia nos da el origen de esos 4 elementos en los 3 primeros textos de la Biblia. Jesús nos habla de cuán grande y inescrutable es la mente de nuestro Dios. Definitivamente tenemos que decir, el ser más sabio que existe lo tenemos en nuestro corazón y es nuestro Dios. Alábenlo por favor. Voy a avanzar rápidamente en estos últimos elementos. El ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico nos habla de 4 elementos: evaporización, transportación atmosférica, destilación, precipitación. Quiero decirles que el ciclo del agua se desconocía en las culturas antiguas. Lo que se creía en las culturas antiguas, los griegos y los romanos creían que cuando llovía era un regalo de Dios. Era que Dios estaba contento. Entonces hacían sacrificios y hasta ofrendaban sus hijos en sacrificio ante sus dioses para que Dios les regalara la lluvia. O cuando había mucha lluvia, ofrecían sacrificios para que dejara de llover, porque se creía que la lluvia era un regalo de los dioses. Solo hasta el siglo XVII, óigame bien, unos científicos empezaron a estudiar detalladamente el asunto y se dieron cuenta que no eran los dioses. Simplemente había una ley que hacía que hubiera una circulación del agua, vaporización, transportación atmosférica, destilación y precipitación. Y sabe algo, hermano, la sabiduría de Dios a través de su palabra ya había anticipado este hecho. Acompáñenme por favor al libro de Job, en el capítulo 36, versículo 27. Libro de Job,
capítulo 36, verso 27 y 28. Lo voy a mencionar rápidamente. Mira lo que dice el texto. Él trae las gotas de agua, eso es lo que se conoce como transportación atmosférica. Al transformarse el vapor de lluvia, eso es evaporización, la cual destina a las nubes, destilación. Número 4, goteando en abundancia sobre los hombres, eso se conoce como precipitación. Este y muchos textos demuestran que la Biblia no fue escrita por sabiduría humana. Los hombres desconocían todas estas cosas, pero no hay duda que fue Dios que inspiró a estos hombres con tremendas verdades que nos demuestran eso. La Biblia es un libro inspirado por Dios, y toma en cuenta esto, hermano y amigo. En el siglo XVII se vino a comprender estos siglos, y la Biblia casi 3000 años atrás lo había mencionado con una exactitud asombrosa. Es más, es el primer documento escrito que describe el ciclo del agua, y que la lluvia no procede por obra y gracia de algunos dioses, unos seres extraordinarios. Hermano, amigo, quiero decirles, convénzase hoy realmente que nosotros tenemos el Dios omnisciente, omnipotente. Aleluya. Él es real. Y lo más sabio que podemos hacer es creerle a Él. Esto para nosotros no es una noticia. La tierra es esférica. Eso es obvio para un niño de 3 años, de 5 años. Eso lo sabe cualquier niño. La tierra es esférica. Pero miren lo interesante de esto. La primera demostración de la esfericidad de la tierra fue en la expedición capitaneada por el explorador portugués Fernando Magallanes el 10 de agosto de 1519. A partir del siglo XVI, con Copérnico y Galileo, ellos defendían la tesis de que la tierra era redonda y que la tierra giraba alrededor del sol, porque lo que se creía, incluida la iglesia tradicional, la iglesia católica, era que el sol giraba alrededor de la tierra. Es más, ellos mataban al que dijera algo diferente. El que se atreviera a decir algo distinto lo mataba. Y justamente Galileo fue amenazado por la iglesia católica y le pidió que se retractara de esta teoría, porque él decía, primero, que la tierra era esférica y que la tierra giraba alrededor del sol. Esos hombres, que aún no tenían muchas herramientas, la navegación, los ciclos del sol, de la luna, lograron asegurar que la tierra era redonda. Pero hace unos 500 años antes de Cristo, Isaías declaró, y hace un momento lo leíamos justamente, Isaías 40:22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Obviamente esto no fue un descubrimiento del profeta, no, fue una revelación de Dios, del que todo lo sabe, del Dios infalible, que la tierra no es cuadrada ni es plana. Su palabra lo profetizó, y hoy la ciencia se rinde ante la palabra de Dios para reconocer que en la palabra está la sabiduría de Dios, y lo que el hombre necesita es acercarse a su palabra. ¿Cuántos alaban al Señor? Número 8, la creación se compone de partículas atómicas invisibles a los ojos. En el siglo XIX se descubrió que toda la materia visible se compone de elementos invisibles. Hebreos 3:11-3 dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Voy a avanzar rápidamente. A medida que los microscópicos avanzaron y descubrieron, por ejemplo, el átomo, luego empezaron a descubrir que realmente, entre más ahondaban en el asunto, descubrían que había algo intangible, algo que no era físico, sino energía, lo que realmente unía al átomo. Y este hecho ya estaba profetizado por la Biblia. Y yo creo que hasta el más incrédulo tendría que caer rendido a los pies del Señor, reconociendo que Él es Dios
Y ese Dios maravilloso que ha hecho estas revelaciones es el que está guiando nuestras vidas. Vamos al número 9 para ir terminando. Las leyes dietéticas y saludables. Los peces que no poseen escamas y aletas solo pueden ser manipulados por expertos, ya que poseen grandes niveles de mercurio, sustancia mortal para el hombre. Estaba mirando que en algunos restaurantes en Asia hay una especie de, porque al hombre siempre le gusta el vértigo y las experiencias extremas. Hay una experiencia extrema que hacen. Mire este pez que aparece allí justamente, es un pez sin escamas y sin aletas. Y uno de los ejercicios que hacen ellos es sentarse a comer sabiendo que esto es algo extremadamente venenoso. Pero confían en los cocineros, que hicieron un gran trabajo para que ellos no se vayan a morir. Sin embargo, está allí ese vértigo, el saber que la vida está en manos de los que cocinan. Voy a leer esto rápidamente. El padre de la patología moderna dijo: Moisés fue el más grande higienista que haya visto el mundo. Sin poseer equipo científico alguno, enseñó casi todo principio de higiene que se prevención de enfermedades, la desinfección con fuego y agua, el control de epidemias por medio de informar y aislar las enfermedades contagiosas o a sus portadores, seguida de una completa desinfección de los artículos posiblemente contaminados, porque Moisés fue guiado por Dios. Y según el Levítico capítulo 11 verso 9 al 12, léanlo en casa, leemos las prohibiciones de comer pescado sin escamas y sin aletas. Dios le dio esa instrucción a su pueblo para que su pueblo no se muriera. Dios le preservó la vida a sus hijos. Y por eso es que se puede decir: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado estos 40 años, porque todo el peregrinaje del pueblo de Israel fue guiado por la poderosa mano de Dios. Hay cosas que no entenderemos las razones y los porqués, pero tenemos un Dios que sí sabe el porqué de todas las cosas, y es mejor esperar y confiar en Él, hacer su voluntad, porque Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Alabe al Señor Jesús. El síndrome de Cornelia-Lenz en 1933. Una pediatra holandesa descubrió que los hijos con errores y defectos genéticos eran el resultado de parejas con un cercano grado de consanguinidad. Por ejemplo, que se casaran los primos, personas con un cercano grado. En el principio, las parejas se podían casar con parientes cercanos porque el ADN era muy sano. Por eso es que los hijos de Adán y Eva pudieron unirse entre ellos, porque aún no se había degenerado el ADN, pero la maldición que Dios le dio al hombre a partir de Génesis 6:3 trajo como resultado la degeneración de los genes y del ADN. La ciencia ha descubierto que muchas mutaciones y cambios genéticos se pueden prevenir simplemente por no unirse parejas cercanas consanguíneamente. Yo creo que esto nos hace entender que nuestras vidas y nuestras decisiones se las debemos entregar a Dios, porque en ningún lugar podrá estar mejor nuestra vida que en las manos de Dios, quien conoce absolutamente y lo puede absolutamente todo. Miren, esta es la penúltima. Nuestro cuerpo está hecho del polvo de la tierra. La ciencia ha descubierto que el cuerpo humano contiene 59 elementos que se encuentran en el polvo de la tierra. Ya usted conoce la escritura de Génesis capítulo 2 verso 7, donde nos muestra que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Amén. Esta es una de las grandes pruebas del relato del Génesis. El cuerpo humano se compone de materia mineral que se encuentra en el polvo de la tierra. Voy a leer rápidamente. El oxígeno es el elemento más abundante sobre la faz de la tierra. Constituye el 65% del cuerpo humano.
el carbono también abundante en la capa superior de la Tierra constituye el 18% del cuerpo humano y el hidrógeno el 10%. Y escuche esto, los 59 elementos encontrados en el cuerpo humano integran la corteza terrestre. Es algo asombroso. Amén. Lo que la Biblia dice concuerda precisamente con la composición del cuerpo humano. Lo que aparentemente era una fábula para niños, lo que aparentemente era una burla porque se decía, ¿cómo vamos a creer que el hombre fue creado así del polvo de la tierra? Resulta que ahora los científicos han cerrado sus bocas al ver las semejanzas y muchos de ellos se han vuelto al cristianismo por las evidencias de la mano de Dios, mostrando que realmente Él creó al hombre del polvo de la tierra. Por todas partes de la naturaleza lo alaba y muestra que ella no se hizo a sí misma. Detrás está la maravillosa obra de Dios. Finalizo con esta última. La vida se clasifica en especies. Hay barreras genéticas que no permiten a una especie cambiar a otra. La inmensa variedad de especies conocidas solo se producen de acuerdo a su propia especie. Génesis capítulo 1, verso 24 nos habla cómo Dios hizo a cada especie en particular. Yo quiero decirles, sin embargo, para finalizar, que la Biblia no es un libro científico. La Biblia tampoco es un libro que tenga fórmulas físicas o químicas, o que intente formular postulados científicos. Sin embargo, en la Biblia sí hay ciencia. La Biblia en muchas ocasiones se anticipa a la ciencia. Y este es uno de esos casos. ¿Por qué un ser vivo no puede reproducirse con otro de otra especie? No hablo de razas, hablo de especies. Por ejemplo, una gallina y un perro. Sí, puede reírse, no hay problema. Pero entre las especies hay barreras inquebrantables. No se puede pasar de allí. La evolución dice que antes eso fue posible. Es más, dice que nosotros venimos de unos bichitos que nacieron allí en el agua, como renacuajos, y que fueron saliendo del agua y fueron transformándose hasta llegar al mico. Bueno, todo ese proceso y nos hemos convertido en un Homo sapiens. Lo extraño es que no se encuentran esos eslabones, es decir, esos animales que estuvieron entre una y otra especie. Lo que vemos es que el renacuajo sigue siendo renacuajo, el mico sigue siendo mico y el hombre sigue siendo hombre. Amén. Hay una verdad en la Biblia desde que Dios creó al hombre, y es que Él ha establecido barreras, y eso nos habla de la grandeza de Dios. Yo quiero finalizar hasta allí y quiero decirles a los amigos y a los hermanos esta mañana cómo es que la Biblia pudo anticiparse a la ciencia. Cómo es que pudimos esta mañana observar que la palabra de Dios se anticipa que lo que los hombres han dicho. Lo que pasa es que Dios es real y todo lo que existe, incluidos los amigos, existen para alabar a nuestro Dios. ¿Habrá alguien que quiera glorificarlo esta mañana? ¿Habrá alguien que quiera darle la gloria? Alabad a Jehová desde los cielos, alabad en las alturas, alabad de vosotros sus ángeles, alabad de vosotros sus ejércitos, alabad de sol y luna, alabad de vosotras lucientes estrellas, alabad de cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y los abismos, el fuego, el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y los collados, el árbol de
de fruto y los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes que alaban al Señor? Las doncellas, los